saludo especial a todos los estudiantes de grado noveno de la institución educativa Eduardo Fernández Botero. Nos une en este momento, pues continuamos con el proceso de estudio, de socialización y de profundización de la guía número 3, que corresponde al periodo 2. Como ya hemos indicado y como está indicado acá en pantalla, pues la primera entrega era el 11 de mayo, que es el día de hoy. Entonces ya vamos a continuar con el proceso. Entonces ya acá los estudiantes deben de haber entregado la primera fase, que es la fase de los presaberes. Ya nos atañe o nos compete estudiar, profundizar y brindar asesoría sobre la fase 2, la fase de elaboración, que será, la fecha asignada es el 18 de mayo. Bueno, entonces acá tenemos pues la guía, esta es la guía número 3. Voy a entrar a la pauta, que yo ya les elaboré la pauta 2. Entonces, para la entrega de los trabajos siempre vamos a tener en cuenta la pauta que se dé. Este es el encabezado, un encabezado mucho más sencillo que la primera entrega, porque como es continuidad, ya tenemos una guía iniciada, entonces ya omitimos algunos aspectos que tuvimos en cuenta en la primera entrega, como eran los temas todos, los logros, los indicadores de logro. Y acá somos más puntuales, dice segunda entrega, día 3, periodo 2. Está el área Humanidades, Español y Literatura, grados novenos. Docente, fecha de entrega 18 de mayo de 2021, ya lo habíamos dicho. Temas, ¿qué temas vamos a abordar en esta guía? El análisis literario, el sentido literal y el sentido figurado, las figuras literarias, que son dos temas que se tocan, son muy afines, el mapa mental, que es refuerzo, y el mapa conceptual. Entonces tenemos la fase de elaboración. En la fase de elaboración está indicado con el 2, porque recuerden que es segunda entrega, por eso entonces ya el número 2, como aparece en la guía. En la guía está organizado, la fase 1 está nomenclada con el 1, subdividida, la fase 2, segunda fase, ya con el 2. Cuando vayamos a hacer la 3, fase 3 o fase final, es con el número 3. Entonces, para que sepan, por eso esa numeración, porque es una segunda entrega. Bueno, ¿qué tiene esa fase de elaboración y profundización? Para abordar el trabajo de esta fase, debes explorar con detenimiento la guía. Primero explorar, ir a la guía y buscar qué documentos hay, a qué hace referencia los documentos, y después leer en forma detenida. ¿Qué me piden ahí? Tenemos 2.1, ya lo vamos a socializar, 2.2 y 2.3. Aparentemente es muy sencillo, son 3 puntos, pero recuerden que yo siempre les he dicho, y aparece en las instrucciones que yo doy al principio de la guía, esto es un trabajo progresivo, esto es un trabajo paulatino, es un trabajo de día a día. No pretendan sentarse en una tarde o en 2 horas a hacer esta fase. Esto necesita tiempo, necesita lectura, necesita análisis, necesita hacer un borrador, ¿cierto? Necesita periodos de descanso y reflexión sobre el tema. Bueno, entonces en el 2.1 representa un cuadro explicativo. Representa un cuadro explicativo el tema, el análisis literario. Tenga presente concepto, utilidad o función, clases, estructura y cómo hacerlo. Entonces, acá yo les estoy haciendo el cuadro del análisis literario. ¿Para qué? Para que me entreguen trabajos que apunten a lo que se les pide. Entonces ya les elaboré el cuadro. Usted debe ir a leer el documento y de escuchar las clases en forma completa, o mirar escuchar las grabaciones, que ahí hemos estado leyendo los documentos e indicando que es un análisis literario y explicando.
no solamente leyendo el documento, se les ha dado diapositivas y también se les ha presentado de videos. Clases de análisis literario, explica cada aspecto. En el documento están las clases, mas no está explicado cada aspecto, ya le toca consultar. Bueno, ¿cuál es la función de un análisis literario? También debe leer el documento o en los videos que hemos visto. La estructura. Entonces la estructura cambia, aquí ya cambia 4.1. Hablamos de un contexto literario, histórico y sociocultural. Recuerden que una obra literaria está enmarcada en un momento, en una época, y está impregnada la parte social, la parte cultural, la parte política. Entonces aquí colocan la definición de acuerdo a lo que encuentren en el documento. Descripción de la obra. En la descripción de la obra hablamos varios aspectos del tema, del argumento, de los personajes. Ahí debe explicar cada uno en forma detallada. La estructura es cómo está representada la obra en dos aspectos, la parte externa y la parte interna. Entonces la parte externa, estructura externa, cómo está dada la obra, cuántas páginas tiene el libro, si está dado por partes, por capítulos, que de acuerdo al autor, el autor presenta una estructura. Mire que hay autores que presentan las obras por fechas, no por capítulos, sino por fechas, otros por tratados. Estructura interna, entonces ya en la estructura interna usted va a mirar una cantidad de aspectos de la obra, como son el tipo de narrador, el tiempo, el manejo del lenguaje. Bueno, en la 4.2.5 los recursos estilísticos, que es el lenguaje figurado que utiliza el autor. 4.3, entonces vamos a pedir las conclusiones que se puede extraer. ¿De dónde va a sacar toda esta información? La vas a sacar de el documento. Luego tenemos en el 2.2, hace un cuadro comparativo entre el sentido literal y el sentido figurado, estableciendo las diferencias. Ilústralo con 5 ejemplos diferentes a los dados en la guía. Entonces vamos a ir a la guía. En la guía, entonces vamos a ir buscando los documentos. La que no era. Esta es la guía. Entonces aquí vamos a empezar a hablar. Este tema ya lo abordamos en la primera entrega. Literatura de la conquista y la colonia. Listo. Aquí hablamos del análisis literario. Como ve, está subrayado porque ya hemos ido explicando en las clases. Entonces aquí qué es un análisis literario, cuál es la función, cuál es la estructura. Bueno, está todo. Conclusión. Listo. Entonces ahí tenemos las partes de un análisis literario. Aquí sigue el documento número 3. Sentido literal y sentido figurado. Tenemos que darle una buena lectura al documento. Todavía yo no he llegado a las clases allá de explicar qué es el sentido literal, qué es el sentido figurado, las diferencias, por qué se da el sentido figurado. Bueno, allí tenemos unos ejemplos explicados que los vamos a socializar. Entonces este es el documento que vamos a abordar en el 2.2. Vamos a la entrega. Entonces en la entrega vamos a hablar un cuadro comparativo del sentido literal y sentido figurado, que va a trabajar las diferencias y luego va a dar 5 ejemplos diferentes a los dados en la guía. Esos ejemplos son explicados, bien explicados. Aquí apenas les comparta la guía, le mejoro un poquito el cuadro, que aparezca explicado, enunciar el ejemplo y lo explica en qué se entiende en lo literal y qué se entiende en lo figurado. Bueno, en el 2.3 estudia y analiza el documento número 4 sobre figuras literarias y elabora un mapa conceptual, siguiendo el ejemplo y las directrices del documento número 7. Bueno, entonces aquí ¿qué me piden? Hacer un mapa conceptual. Profe, yo no sé hacer un mapa conceptual. En el documento número 7 está el tema, los mapas conceptuales. Allá vamos a ir a estudiar qué es el mapa conceptual
Vamos a buscarlo. Acá tenemos que es el mapa conceptual, documento 7, clarito. Entonces en el documento 7 tenemos indicado el mapa conceptual. En las clases vamos a ir explicando qué es un mapa conceptual, por qué es importante, cuál es la utilidad, qué permite la elaboración de mapas conceptuales, cuáles son los elementos de un mapa conceptual. Vamos a analizar varios ejemplos de mapas conceptuales. Listo. Después de aprender a hacer un mapa conceptual y tener como las ideas, cómo elaborarlo, que aquí están los aspectos que se deben de tener en cuenta, los pasos. Después de tener toda la claridad sobre el mapa conceptual, aquí está la cibergrafía, vamos a ir al documento de las figuras literarias, lo vamos a explicar en clase y con ese insumo vamos a elaborar un buen mapa mental, un mapa conceptual. Entonces, esa es la entrega número 2, que se refiere, primer punto, 2.1 al análisis literario, es un cuadro explicativo. 2.2 es un cuadro comparativo, sentido literal y sentido figurado. Y 2.3 vamos a hablar de las figuras literarias, que ahí están en un documento, en la guía, y lo vamos a, después de estudiarlo, analizarlo, y estudiar el documento 7 del mapa conceptual, vamos a hacer un excelente mapa conceptual. Esta es la entrega número 2 de la guía número 3 para este periodo, para este segundo periodo. Espero que haya mucha asistencia a las clases virtuales, que haya asistencia masiva, que si no lo puede hacer vea las clases grabadas. Este video se les estará subiendo pues a la plataforma, al Classroom, se les manda el enlace y se les manda en el canal de YouTube para que lo observen y tengan claridad de lo que deben hacer. Vuelvo y les repito, conéctense a las clases para que tengan más claridad, conocimiento y profundidad de los temas que se van a tratar. Muchísimas gracias y muchos éxitos.